a las evaluaciones habría reposición. Bien, para las evaluaciones sí podría hacerles alguna reposición, pero tendríamos que hacerla el día martes. Y los que hagan reposición, pues van a tener su revisión hasta el miércoles, porque tengo que revisar esas reposiciones, igual el miércoles es el último día. Entonces, sí, hay opción a reposición, pero me tienen que avisar con tiempo cuál van a reponer, ¿verdad? Ok. Pero eso lo podríamos como terminar de verificar el día que usted dé revisión y ese mismo día decirle, me imagino. Sí, porque al final yo voy a habilitar el banco de preguntas que ya había elaborado para cada evaluación. Entonces, si usted necesita hacer la reposición, ahí mismo se la habilito, la hace y tengo que revisarla yo durante la noche del martes. Ok. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. A menos que tengamos la revisión en la mañana, pero esas son cosas que vamos a ir definiendo ahí, ¿verdad? Entonces, igual para el resto, si alguien necesita alguna reposición, me dice, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar aquí con esto de la parte de difracción. Ayer estuvimos viendo cómo poder modelar el patrón, o sea, cómo poder determinar una función de intensidad para la distribución que se observa en una pantalla debido a una ranura simple, considerando un número finito de fuentes de campo. En este caso son fuentes de Huygens. Son fuentes que pueden estar a lo largo del frente de onda, pueden ser infinitas fuentes. En este caso hemos considerado un número n de fuentes. Y aparecía una expresión por ahí que me daba el comportamiento del patrón en este caso, que es esta que está aquí abajo. Y la gráfica de esa expresión la hicimos ayer, ahí en un programa. Y también pues aquí la estoy mostrando de nuevo. Y aparecen picos ahí definidos y unos picos internos. Y aparecen puntos donde hay interferencia destructiva. Son los ceros de esa función. Entonces yo lo que quiero hoy, porque ayer estuvimos ahí, creo que muy rápido y al final no logramos el objetivo de poder definir exactamente cuál es el valor de los mínimos y los máximos, ¿verdad? Eso va a ser parte de la clase de hoy. Y vamos a ver el tema de cómo poder describir esta formación en la intensidad, en la distribución de la intensidad en una pantalla, que está de frente a una abertura simple, considerando un número infinito de fuentes de Huygens. Ok. Bueno, vamos a comenzar aquí con algunas ideas. Hasta ahora hemos considerado una cantidad numerosa de estas fuentes de Huygens, que son parte de este principio de Huygens-Fresnel, para poder estudiar el fenómeno de difracción. La interferencia pues se considera para un número no tan numeroso de estas fuentes. Se considera en general para el experimento este de Young, se consideraron solo 2 fuentes, porque son 2 ranuras, ¿verdad? El experimento de la doble rendija. Pero aquí solo estamos considerando una sola abertura, porque al final para analizar la difracción hay que comenzar estudiando una abertura y si se van incorporando más aberturas, entonces simplemente es la convolución de esos patrones o el producto de esas funciones, ¿verdad? Eso es algo que no creo que logremos ver porque el tiempo nos está comiendo, igual periodo corto no vale la pena correr demasiado. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Considerar que es un número grande de fuentes que tomamos el día de ayer. En la práctica esto puede modelarse como una réplica o rejilla de difracción. O sea, vamos a suponer, así como en el experimento de la doble rendija, que utilizamos 2 fuentes, una colocada en cada abertura. Vamos a suponer que existen un número n de aberturas donde yo estoy colocando esas fuentes de Huygens, donde se van a generar esas ondas secundarias.
Y ese es el caso de aquí, de esta figura, donde yo estoy colocando una abertura desde la cual aparece un rayo ahí. Y todos esos rayos que son de N aberturas, voy a hacer algo antes de continuar. Voy a copiar esto porque yo siempre trato de no manchar unas notas y copiarlas. Voy a copiarlas en el notebook de la clase. Ok, solo me da un chancecito para poder hacer esto. Vamos a ver. Así me sirven para una próxima vez. Bueno, entonces, les estaba diciendo que vamos a modelar ahí lo que dedujimos ayer para el caso ya el caso práctico de una rejilla o ranura o rendija, perdón, de difracción, que va a tener N ranuras, ¿verdad? O puede ser una rejilla que es bien grande. O sea, vamos a dibujar aquí un ejemplo. Digamos que tengo esta rejilla que es como de, qué sé yo, de 5 centímetros de largo por 2 centímetros de alto. Y va a estar con todas esas aberturas que en general, en un caso práctico, hay de 1000 líneas por milímetro, de 600 líneas por milímetro. Eso depende de la aplicación. Pero voy a hacer incidir un láser que va a tener una anchura, por supuesto, su haz. Y todas las rendijas que son, o sea, todas las líneas o las aberturas en este caso que son sometidas a esta incidencia de este láser, son las que se consideran aquí en esta figura, ¿verdad? O sea, que no es un caso para una rendija en su totalidad, sino que solo son aquellas ranuras sobre las cuales se incide radiación, ¿verdad? Y esa consideración es importante, porque todas van a generar rayos, ¿verdad? Pueden ser rayos de Huygens. Entonces, para continuar aquí con la idea, resulta que se hizo la descripción de matemática de este fenómeno, Fresnel, allá inmediatamente después de haber publicado Young en 1801, creo, porque publicó el trabajo de la teoría ondulatoria de la luz en base a este experimento de la doble rendija. Young tomó las ideas, Fresnel, perdón, tomó las ideas para poder hacer una descripción similar para el caso de una abertura. El asunto es que él y Thomas Young también hicieron el experimento para una sola ranura y vieron que el patrón que se observaba era ese que está aquí en este gráfico. Y la ecuación que se había determinado era esta. O sea, este patrón, si se fijan ustedes, no se parece en nada al que se obtiene experimentalmente, que es precisamente este de acá. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y es ahí el problema, o sea, ¿dónde está el detalle en este sentido? ¿Por qué no se obtiene matemáticamente esa misma descripción que se observa experimentalmente? Y eso hay que hacerlo ya considerando un número infinito de fuentes de Huygens, pero vamos a terminar de analizar este caso, el caso de un número finito de fuentes que generan esta función. Y eso solo se hace cuando se incorpora este dispositivo que comercialmente pues está disponible, que son las rendijas estas de difracción que sirven mucho para hacer espectroscopía. En física atómica se utiliza mucho esto del análisis de la luz que emiten ciertas sustancias que son sometidas a alguna excitación. Y eso porque estas rejillas o estas rendijas de difracción permiten descomponer la luz en longitudes de onda. Aquí les puse un texto de este fabricante de Thorlabs que tiene disponible estas rejillas y las tiene tanto para UV como visible y el infrarrojo, ¿verdad? Todas estas que están aquí arriba son rejillas por reflexión, o sea, es como el caso de un CD. No sé si ustedes tuviesen un láser ahí por su casa y hacen incidir ese láser sobre la parte donde está la huella, donde se graba la información, la parte brillante por debajo. Y van a ver que al reflejarse la luz, se va a reflejar en un patrón de difracción,
¿verdad? Pero al final eso sería el campo más de la óptica y la espectroscopía para poder analizar cómo funcionan todos esos dispositivos. Ok. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esto. Vamos a dejar esta idea de esta función, esa distribución que está ahí en pantalla para poder analizarla un poquito más adelante. Lo que quiero es finalizar con esta idea de ayer para poder identificar dónde están los picos y dónde están los ceros de esta función, que eso es lo que interesa. Entonces aquí vamos a mencionar que identificando los picos máximos de interferencia constructiva, por supuesto, anteriormente se determinó, y eso lo hicieron ustedes ayer, cuál es el valor del pico que está en Y igual a 0, o sea, este que está acá, ¿verdad? Me refiero a este pico que estoy trazando con ese puntito verde. Cuando teta es igual a 0 o y es igual a 0, y fue utilizando ahí la regla del L'Hopital, ¿verdad? Que se puede determinar eso. Alguien que me diga otro método para poder encontrar el valor de ese pico, muchachos. A ver, si ya tiene la función. A ver, no sé, Christopher o Roberto, Ana. ¿Alguna idea? Muchos no se acuerdan del cálculo. Cuando yo hago una derivada y la igualo a 0, obtengo las pendientes que son 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Evalúo y encuentro donde específicamente son 0 esas pendientes, son esos picos. Y eso lo voy a... Contando máximos y mínimos. Bueno, en este caso el máximo de la derivada. Sí, así es correcto. A través de una derivada, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado porque van a aparecer unas derivadas de estos picos internos que aparecen ahí. Entonces hay que saber identificar, por eso es que me interesa que hagamos esto ahorita, identificar dónde están estos picos, los máximos, y dónde están los ceros, ¿verdad? Porque eso ayuda mucho a poder comprender esto. Bueno, sin embargo, por la naturaleza de la función, de esa función que tengo acá, que en este caso la tengo expresada en función de y, que es ese valor del 0 hacia donde está el punto de interferencia, que puede ser constructivo o destructiva. Es posible extender el caso para todo ángulo que permita una forma indeterminada. O sea, si usted se da cuenta, usted tiene dos funciones, están en una razón, un numerador y otro en el denominador, que ambas pueden formar en conjunto una forma indeterminada, o sea, 0 entre 0. Y eso se puede hacer cuando ese argumento, cada uno de ellos, dependiendo, porque uno tiene una dependencia del número de fuentes de Huygens, de n mayúscula, cuando sean 0, cuando se anulen, ¿verdad? Hay que analizar un poquito eso ahí. Entonces, vamos a considerar aquí cuando hay una forma indeterminada, similar al caso de y o teta igual a 0, que hicieron ustedes ayer. Entonces vamos a generalizar ese límite de ayer, lo vamos a hacer para un valor alfa, que va a ser un valor con ciertas unidades, que creo que aquí sería, si no me equivoco, en metros. Sí, creo que en metros, porque cancela los metros cuadrados que están abajo. Entonces usted va a tener que considerar un ángulo tal, un argumento tal. Vamos a considerar solo el caso del denominador, porque ya vamos a verlo por qué. Que ese argumento de la función que está en el denominador tiene que ser a veces pi, donde a sería un entero. Por supuesto, puede ser positivo o negativo. El 0, pues, ya lo habíamos incluido, ya habíamos obtenido el resultado. Pero ahora vamos a incluir todos los demás ángulos. Aquí puede ser más menos pi, más menos 2pi, etc. Entonces despejamos para alfa y obtenemos esta expresión que está acá, ¿verdad? Si sustituimos esa cantidad para un entero a, cualquiera, en esta expresión que está aquí arriba, para el numerador y el denominador, los argumentos, entonces vamos a tener una forma indeterminada, porque al final ese n mayúscula es un entero, y un entero por otro entero me va a dar un entero. Entonces siempre va a aterrizar en una forma indeterminada. Si yo considero este argumento que está acá.
Ok. Entonces, con esto es posible identificar los picos máximos mediante los diferentes valores de alfa que se pueden obtener ahí. Y eso es considerando esa expresión. O sea, al final, yo tengo aquí que este sería el resultado para los máximos. Así. Ok, recuerden que estamos evaluando y igual a alfa para obtener esos picos. O sea que yo podría poner acá para no confundir y mantener la idea, que esos serían los valores de y, ¿verdad? En este caso particular. O sea que yo ya podría comenzar a evaluar acá, en este caso, dónde están esas cantidades. Y en este gráfico, ¿verdad? Me refiero a este gráfico. O sea, este pico que está aquí ocurriría al valor L lambda entre D, ¿verdad? Porque sería el primero. Si yo evalúo A igual a 1 o A igual a más menos 1, aquí estaría la imagen, ¿verdad? Menos L lambda entre D. Y este otro acá sería 2 veces L lambda entre D. Igual acá sería la imagen o el negativo, ¿verdad? Menos 2 L lambda entre D, que también es una solución. Al final, todos tienen un pico acá, por supuesto, cuando se consideran ángulos pequeños. Y esta es una consideración muy importante. Bajo esa aproximación de ángulos pequeños, esos picos van a mantener aproximadamente el mismo valor. Cuando se aleja del cero, entonces eso va a decaer. Y eso es lo que se observa en un patrón de Fraunhofer. Y eso es, lastimosamente, no sé si, no creo que tengamos tiempo de verlo. Pero en la realidad lo que ocurre es una atenuación de esos picos a medida que yo me alejo del cero. Eso, si alguien lo quiere leer, lo puede ver por ahí, pero hay que hacer el producto de dos funciones trigonométricas para poder observar eso. Recuerden que aquí daba n cuadrado veces i sub 0, ¿verdad? Quiere decir que ese es el valor del pico. Yo evalúo esas cantidades que acabo de escribir ahí en el eje independiente sobre esa función y voy a obtener n cuadrado por i sub 0. Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos esta expresión para esta distribución cuando yo tengo un número n de fuentes de Huygens, ¿verdad? O imaginen que en el caso práctico yo tengo una rejilla de difracción. Entonces voy a tener los picos ubicados en esas posiciones. Ahora, ¿qué pasa con los mínimos o los puntos de interferencia destructiva? Vamos a volver a hacer un análisis con otro valor para y, un valor beta, tal que haga que el numerador de esa función sea 0. Por supuesto, esto va a ocurrir para valores que sean múltiplos de pi, más menos, ¿verdad? Valores positivos o negativos. O sea, voy a considerar que el argumento de la función que está en el numerador va a ser igual a veces pi. De esta forma despejo para ese valor beta y voy a obtener esto que está acá, para un entero a. Finalmente es posible identificar la ubicación de estos puntos de interferencia destructiva mediante los valores de beta. O sea, i es igual a 0. Cuando vamos a sustituir acá para no perder también la idea como en el caso anterior. Cuando ese valor y es igual a eso, ¿verdad? A esa cantidad que está ahí. Ok. Okay, vamos a aceptar una parte. Bueno, entonces hay una gran diferencia entre ese valor de y el que está ahí marcado en azul. Este lo voy a marcar en verde. Y es que aparece aparece multiplicado el denominador por ese valor n mayúscula. Eso quiere decir que ya podemos ubicar dónde están estos mínimos aquí. Vamos a empezar a evaluar, por ejemplo, este y este. Este sería, en este caso, el lambda L
entre ND. Recuerden que estos son múltiplos de ese A que está ahí, ¿verdad? El primero sería cuando A vale 1 o más menos 1. El siguiente es cuando vale 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Este es el negativo entre ND. Ok, el siguiente sería este, ¿verdad? Vamos a escribir solo este de aquí porque ya sabemos que los demás continúan. Sería 2 veces lambda L entre ND. Ok, voy a continuar así sucesivamente hasta poder llegar a este de aquí. Entonces, alguien que me diga qué valor tengo yo ahí. O sea, estoy llegando, recuerden que el ancho que tiene ese pico que tiene el máximo, el ancho que tiene desde ese mínimo que acabo de marcar con esa flecha, es lambda L entre ND, ¿verdad? Entonces, alguien que me dé una idea a qué es igual ese mínimo que yo tengo ahí. A ver, muchachos. ¿Alguna idea? Ok, ese sería n-1, L lambda entre D. Porque cuando yo le sumo L lambda entre D, entonces voy a tener el siguiente que se va a ver cancelado por el entero A. Recuerden que aquí hay una dependencia de ese entero, es decir, cuando A es igual a N, ocurre ese primer pico adyacente que yo tengo ahí, ¿verdad? Entonces, esa consideración es muy importante. Este que está acá ocurriría a n-1, L lambda entre D. Perdón, ese sería 2, ¿verdad? N menos 2. Así. O sea, yo tendría que sumar 2 veces ese valor para poder obtener el pico que yo tengo adyacente ahí. Ok, y del otro lado, pues obtengo los mismos resultados, pero del lado negativo, ¿verdad? Eso es lo que sucedería ahí. No sé si hay alguna pregunta, algo que no entiendan. Entonces, cuando A es igual a 2N, si usted evalúa acá, A igual a 2N, entonces le va a dar aquí un máximo, ¿verdad? Cuando A es igual a 2. Entonces, hay que tal vez analizar despacio esa expresión. Incluso podemos escribir aquí este mínimo que está acá. O vamos a hacerlo para el siguiente. Este mínimo sería 2 veces n menos 2 por L lambda entre D, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a A igual a 2N. Bueno, entonces creo que con eso queda claro. El experimento se puede hacer ahí fácilmente. Hay de todo ahí en la universidad para poder hacerlo y verificar exactamente que esos son los valores. O sea, demostrar que se obtienen esos valores y eso verifica la teoría ondulatoria de la luz, ¿verdad? O la descripción ondulatoria para la luz. Bueno, resulta que por cuestiones prácticas, yo podría considerar acá esta anchura, ¿verdad? Que le voy a llamar delta Y. Entonces, vamos a anotar por acá la idea. Y eso se utiliza mucho en astrofísica, en astronomía, en la parte de telescopios. Es conveniente describir el ancho angular. Si estamos hablando de teta, para el perfil de interferencia constructiva.
En este caso, los que tienen como pico el máximo valor de la intensidad. Y eso en este caso podría escribirlo como un delta teta, que es el teta que está en el seno de la diferencia de trayectoria óptica, como esto, ¿verdad? Recuerden que esa fue la aproximación que se utilizó cuando se tenía que L es mucho mayor que y que teta es aproximadamente igual al seno de teta. Ya aparecía por ahí de la definición del seno y se podía aproximar a y entre L, ¿verdad? Teta. Entonces, de esta forma, L es una constante y me queda delta y. Ok, esto se puede sustituir acá para el caso de esto, porque al final esa longitud está definida aquí, por donde están esos picos, ¿verdad? El lambda L entre ND. O sea, simplemente se sustituye. En este caso, 1 entre L, lambda N entre ND. Se cancela la separación entre la abertura y la rendija, perdón, y la pantalla, y me va a quedar lambda entre ND. Entonces, cuando se analizan aberturas circulares, por ejemplo, a eso se le llama cuando se analizan aberturas circulares, delta teta recibe el nombre de resolución angular. Y eso es importante porque cuando yo tengo un dispositivo óptico existen efectos de difracción que no son deseables. Ahí lo van a ver los que estudian astronomía. Y eso, pues bajo cierta resolución me va a poder o no mostrar dos estrellas que están muy lejanas, ¿verdad? Ese es el ángulo de resolución que pueda tener un telescopio. Una pregunta. Sí. Eso es como lo de la escala de placa que también mirábamos, que era la resolución entre el diámetro, creo que era algo así. Sí, algo así. Es muy similar, la verdad. Que si podemos ver dos estrellas separadas, o sea, la resolución Es para ver correcto. dos estrellas separadas. De ahí viene el concepto, precisamente. Y al final, más adelante hacen la descripción de esa cantidad, de esa resolución angular. Cuando yo tengo una abertura. Cuando yo tengo una abertura, por ejemplo, mi ojo puede ver, tiene una resolución angular también. O sea, yo puedo identificar a cierta longitud, a cierta distancia, y podría identificar o no dos objetos que están bien cerca. Y eso es porque al final la abertura es la misma pupila. Para el ojo humano, no recuerdo, creo que es 4.7 la resolución, o 7, no me acuerdo, les debo ese valor, pero para el caso de un criterio, hay un criterio que se llama criterio de Rayleigh, que me dice que es más o menos la resolución para poder identificar dos estrellas, digamos, en la parte esta de astronomía, como de un factor de 2.2 para esa cantidad. O sea, yo multiplico por 2.2 eso y obtengo la resolución mínima para poder identificar que hay dos objetos ahí, ¿verdad? Eso aparece más adelante ahí en el libro, lo explica creo que bien. Si no, usted lo puede ver de tantas referencias que hay en la red, ¿verdad? Al respecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, para continuar? Bueno, entonces lo que quiero que quede claro es la ubicación de los máximos y la ubicación de los ceros o de los mínimos, ¿verdad? Que tiene esta expresión que está acá, que está descrita por esa función y de y en este caso, que puede ser y de teta también. Bueno, hay algo interesante aquí y es posible notar que cuando el entero A alcanza el valor de n ocurre el máximo de interferencia. Es algo que lo hicimos ahí mismo en el gráfico cuando
cuando A es igual a un múltiplo de n del número de fuentes de Huygens o del número de aberturas que yo tengo una réplica de difracción. Y eso ocurriría en general cuando A es igual a un múltiplo entero de n. Ocurrirían estos máximos, ¿verdad? O sea, me refiero a todos estos picos. Ocurren precisamente cuando es entero A es igual a un múltiplo entero de n. Ok. Bueno, finalmente y por propósitos prácticos resulta conveniente expresar los picos máximos y regresar a aquella expresión para poder relacionarla con el experimento de la doble rendija de Young. Recuerden que al final demostramos aquí que los máximos están ubicados en estas posiciones para un entero A, ¿verdad? Por supuesto, aquí tal vez me hizo falta colocar que A es un entero, positivo o negativo. Y si ustedes recuerdan, habíamos, en base a la geometría, hecho esta aproximación acá, que el seno de teta es aproximadamente igual a esto, ¿verdad? Eso es porque considerando la geometría y se podía despreciar un factor que aparecía ahí en el denominador. Y eso me va a permitir obtener la expresión para el caso de la doble rendija de Young. O sea, voy a llegar al mismo resultado. Por eso les digo que esto al final mantiene las mismas impresiones. Entonces, tengo que el ancho, en este caso, de cada una de estas ranuras, de esta réplica o rendija de difracción, que se va a poder modelar como ese análisis previo que se había hecho, ¿verdad? Que es la figura que está aquí, para obtener precisamente ese comportamiento. Obedece a esa expresión, es igual a un entero A por la longitud de onda. Y esto solo involucra el caso de la interferencia. Lo voy a hacer en verde. El caso de la interferencia constructiva. Eso es muy importante. Para el caso de la interferencia destructiva, pues habría que incorporar el análisis para los mínimos, ¿verdad? Entonces tienen un entero n por ahí. Pero igual, creo que al final es no práctico considerar los mínimos, porque estos picos que están aquí abajo son bien pequeños. Entonces al final yo tengo una separación considerable. Creo que ayer había mostrado alguna fotografía de esto. Lástima no poder verlo ahí por ahí, ¿verdad? Pero se puede ver aquí, por ejemplo, para el caso de 7 ranuras, ¿qué es lo que voy a ver cuando el ángulo teta es pequeño? Porque recuerden que aquí la dispersión tiene que ser para ángulos pequeños, ¿verdad? Entonces voy a observar ese patrón que aparece ahí. Igual acá se puede ver cómo aparecen todas esas líneas ahí, ¿verdad? Por la incidencia sobre una réplica de difracción. Aquí solo se puede ver el primer orden en esta otra figura, ¿verdad? Ok. Bueno, si más adelante hay la oportunidad, tal vez podamos verlo por ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos para poder entender. Vamos a hacer el 51. Para comenzar. Vamos a hacer una línea aquí para separar. Dice que yo tengo una réplica de difracción, un diffraction grating o un transmission grating, que tiene líneas que están separadas por 2 micrómetros. O sea, vamos a considerar en este caso que D es igual a 2 micrómetros. O sea, esa es la separación entre las líneas y eso me va a dar la separación de la abertura como tal. O sea, si yo miro, hago un zoom ahí de esa réplica y voy a ver una abertura, recuerden que esto se puede ver porque lo voy a ver aquí tal vez en un área muy pequeña de esta réplica, ¿verdad? Que tiene múltiples líneas, o sea, puede tener muchísimas líneas por milímetro. Solo estoy viendo una porción muy pequeña. Es iluminada con unas de luz roja, entonces lambda, 694.3 nanómetros, de un láser de rubí. Dice que se observan franjas de interferencia constructiva en este caso en ambos lados, así como se observaría
en función de este gráfico, ¿verdad? A un lado se observan y a este otro lado se observan también. Entonces, esto es cuando A es mayor que 0 y esto es cuando A es menor que 0, cuando A es un entero, por supuesto. Ahora, aparece, este patrón aparece cuando hay una pantalla que está a 2 metros de esta réplica de difracción, ¿verdad? O sea, L es igual a 2 metros. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia de los primeros dos puntos adyacentes de interferencia constructiva con respecto al eje de simetría o con respecto al centro? O sea, me están preguntando cuál es el valor de más menos 1. Por supuesto, aquí estoy evaluando la función como A, ¿verdad? Para A más menos 1. ¿Cuál es la separación que hay? Y desde el centro, por supuesto, ¿verdad? Entonces simplemente puede considerar esa expresión que tiene ahí. O podría tomar la forma simplificada que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, vamos a trabajar con ella porque no involucra ningún valor angular acá. O sea, los máximos están dados por esta ecuación, por esta expresión, ¿verdad? Así como lo habíamos determinado por ahí. Aquí el caso de la interferencia constructiva, que está aquí arriba, ¿verdad? A lambda por L entre D, cuando A es un entero. Bueno, entonces simplemente sustituyo aquí más menos 1, 694.3 por 10 a la menos 9 metros, por 2, entre D, que es 2, por 10 a la menos 6 metros. O sea, es algo súper sencillo. Y al final obtengo un valor de 69.43 centímetros, ¿verdad? Entonces, si hago el gráfico acá de esto, tengo Y, tengo I. Me parece bien delgado esto. Entonces, aquí tengo un pico, por acá tengo el otro, y acá tengo el otro. Entonces, aquí este va a estar en 69.343, perdón, centímetros del lado positivo, y este otro va a estar acá en menos. Vamos a quitar esto aquí. Menos 69.43 centímetros. Si quieren encontrar el siguiente, entonces solo ponen un 2 para A, ¿verdad? Más o menos. Y ese solo es una sola longitud de onda. Cuando yo tengo varias longitudes de onda, lo habíamos visto ayer, aparecían varias líneas ahí, ¿verdad? Incluso la azul estaría antes, ¿verdad? De este. Y en el patrón central estaría superpuesto, ¿verdad? Eso lo vimos ayer en un gráfico que hicimos ahí rápidamente. Ok. Bueno, el siguiente, todos estos son del Hedge. Creo que sí, lo había puesto aquí. Son del Hedge. El siguiente dice que yo tengo una réplica de difracción, una rejilla de difracción que produce un patrón de segundo orden. O sea, A es igual a más menos 2 para un espectro específico y la luz, una línea para luz amarilla de longitud de onda 540. Se encontraría para ese segundo orden exactamente en un ángulo de, y lo voy a poner aquí, de 25 grados. Determine el espaciamiento entre las líneas en la réplica, o sea, el valor de D. Esa es la pregunta. Bueno, entonces, aquí vamos a considerar la expresión que involucraría el seno, ¿verdad? O sea, D seno de teta para un máximo es igual a el entero este A por la longitud de onda. Entonces, simplemente se multiplica aquí. 2 entre, aquí multiplicar por lambda, perdón. Aquí sería 540 metros entre el seno de 25 grados. Y esto va a dar 2.55 micrómetros, ¿verdad? Por 10 a la menos 6. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Eso es, por supuesto, se va a tomar el valor positivo, ¿verdad? No tiene sentido porque es una distancia, a menos que
la referencia sea de un lado o del otro. Bueno, entonces miren, vamos a tomarnos aquí, qué sé yo, 5 minutos para hacer el 55 en una página, por favor, ahí, todos. A ver, voy a anotar la respuesta y lo suben como parte de la actividad de hoy, ¿verdad? Que ya es prácticamente la última, ya es la última como tal. Aquí la respuesta es 3.55. Yo tengo un haz de luz blanca que incide sobre una rejilla de difracción, ¿no?, de forma perpendicular a ella, que contiene 1000 líneas por centímetro. ¿A qué ángulo se podrá ver el primer orden de interferencia constructiva para la luz roja de esta longitud de onda de 620 nanómetros? Ok, muchachos, entonces, 5 minutos para poder hacer este problema y después le toman la foto para subirlo a la carpeta. Si tienen preguntas, por favor, ¿verdad? Sobre todo con eso de cómo identificar el valor del ancho de la ranura, de una de las ranuras que tiene esta réplica, ¿verdad? Aquí es interesante hacer saber que dice que incide normalmente en esta réplica, o sea, sobre todas estas 1000 líneas incide esa luz blanca. Muchachos, preguntas. Bueno, me voy a mover un momentito para ir a tomar agua. Ok, muchachos, acá estoy por alguna pregunta. ¿No? Creo que algunos de ustedes tienen problemas con el internet porque los saca y después quieren entrar ahí. Ya, sí, 3.5523. Ah, ok, excelente. Bueno, me imagino que los demás terminaron también porque no toma mucho tiempo, ¿verdad? Para sacar el valor de D tienen que sacar la inversa de eso, ¿verdad? 1 centímetro entre 1000 líneas para calcular cuántos centímetros tiene una línea, ¿verdad? Eso creo que no es problema.
El 58 lo dejo propuesto como para que ustedes lo hagan ahí para que estudien para la evaluación, ¿verdad? Son problemas sencillos estos. En general, cuando se involucra una réplica o una rejilla estas de difracción que tiene muchas aberturas, no se pide dónde está el punto de interferencia destructiva, porque ocurre en varios puntos y al final hay una región bien ancha en donde prácticamente no se ve nada, es una línea, es una región oscura, ¿verdad? Cuando usted lo ve acá, ya en la práctica, entonces me estoy refiriendo precisamente a esta región que está acá, ¿verdad? Todas estas regiones son anchas y a medida que se aleja de la réplica de la pantalla o se aumenta el número se disminuye, perdón, el valor de la anchura de una de estas aberturas, esa franja aumenta, se va separando, todos esos puntos se van separando. Por ejemplo, aquí se puede ver claramente a qué me refiero. O sea, toda esta región acá tiene máximos y mínimos, pero de muy despreciable intensidad, ¿verdad? O sea, al final, los picos máximos ahí que me interesan son esos, donde existe esa interferencia, en este caso constructiva. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar acá. Bueno, creo que con eso queda cerrado este tema de las réplicas de difracción que se modelan con un número n de fuentes de Huygens, ¿verdad? Al final eso fue lo que se hizo históricamente, pero no se llegó a la parte experimental. Entonces vamos a analizar ahora este caso particular, o sea, por qué o cómo obtener en una abertura esa distribución de intensidad. ¿Qué es lo que interesa, verdad? Y a partir de ella se analizan otros efectos como incorporar otra abertura o incorporar una tercera, etcétera. Incluso se puede hacer para el caso de aberturas cuadradas, aberturas circulares, etcétera. Y todo esto después se aplica para el tema de difracción de rayos X en cristales para poder identificar la separación que hay entre los átomos. Pero ya con rayos X, ya una longitud de onda bien pequeña. Bueno, vamos a ver el caso de la abertura rectangular, o sea, es una abertura simple y a esto sí le podemos llamar formalmente difracción, o sea, lo que estábamos viendo hasta la parte de arriba es todavía interferencia porque se involucra un número finito de fuentes de Huygens que generan ondas electromagnéticas que se someten a interferencia, ¿verdad? En un punto P, alejado de lo que esté provocando esa difracción, por decirlo así. Bueno, la difracción entonces se define como cualquier desviación de un rayo o conjunto de rayos que se origina por la obstrucción de una fuente de onda para la luz. Esa es una definición, ¿verdad? O sea, cómo doblar la luz cuando hay una obstrucción. Y eso ocurre también en ondas sonoras. La acústica estudia mucho eso. Este principio de obstrucción puede aplicarse al caso de elementos ópticos que se estudian en la óptica geométrica. O sea, los lentes, por ejemplo, son una obstrucción para ondas planas. Son un elemento que está ahí. Y eso provoca también efectos de difracción. Así como puedo tener una abertura circular, puedo tener también una obstrucción circular. Y eso también genera difracción. Entonces a eso se refiere ese argumento que está ahí. En el experimento de la doble rendija de Jones, se consideró interferencia de dos ondas electromagnéticas. O sea, esto es muy limitado, solo dos ondas nada más. O dos fuentes, en este caso fuente de Huygens, provenientes de dos ranuras con un ancho muy pequeño, un ancho, en este caso, despreciable para que se pueda ver ese patrón característico. Bajo ciertas condiciones despreciable, porque cuando hay una diferencia de fase en una trayectoria óptica no es despreciable, ¿verdad? Y se utilizó adicionalmente un modelo para una fuente de Huygens, ¿verdad? O sea, cada rayo sale precisamente de esa abertura.
y esa abertura que es bien pequeña puede modelarse como una fuente que va a generar ondas secundarias por el principio de Huygens, ¿verdad? Entonces, esa fue para el caso del experimento este de Thomas Young, que a inicios del siglo XIX, que botó todas las ideas de Newton, de la teoría corpuscular de la luz. Y aquí están las expresiones que se mostraron en ese entonces ya para interferencia constructiva y destructiva, ¿verdad? Esto lo analizamos cuando vimos interferencia y ya lo evaluamos. Ya lo vieron ustedes. Cuando n mayúscula es un entero. Este es el experimento de Young. Eso nada más para recordarlo. Ahora, un tratamiento completo, ya incorporando la difracción como tal, es posible utilizando el principio de Huygens-Fresnel. Y ese principio dice que cuando yo tengo una abertura, a lo largo de esa abertura se genera un número infinito de fuentes de Huygens que permiten la propagación de ondas secundarias, que en este caso serían esféricas, porque eso es lo que ocurre en la práctica, que se propagan con la misma velocidad que las ondas que incidieron sobre esa abertura, o la onda que incidió sobre esa abertura si estamos tratando de una. Ahora se considerará el caso de una ranura simple y rectangular. Entonces aquí tengo una figura. Ahí en el libro aparece una figura similar también, en donde yo voy a considerar, por supuesto, la ranura que yo tengo ahí. Y voy a tomar que a lo largo de esa ranura voy a tener un número infinito de fuentes de Huygens que van a generar ondas secundarias, que van a interferir, si van a generar un patrón en esa pantalla que aparece a una longitud L de esa ranura. Y vamos a considerar aquí un poco el cálculo para poder analizar esto porque es lo más conveniente. Y vamos a considerar aquí un diferencial de fuentes ds. Ese diferencial va a contener, se puede modelar como una sola fuente, o puede contener varias fuentes que pueden generar un efecto resultante, ¿verdad? Una sola onda que se propaga de forma esférica, ¿verdad? En todas las direcciones, con la misma velocidad de estas que están aquí atrás. Ese diferencial va a estar descrito por un vector de posición S que está desde el eje de simetría, ¿verdad? A lo largo de la línea de la abertura. Esa abertura tiene un ancho de mayúscula, como aparece aquí. Se define un vector R sub 0, que en este caso sería constante, ¿verdad? Por supuesto, bajo estas condiciones, Y podría variar, y eso haría que varíe R sub 0. Pero vamos a considerar que se va a mantener prácticamente constante porque esta variación cuando L es muy grande de Y no es tan significativa para variar R, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar así como una constante. Igual este va a servir para poder identificar cuál es la trayectoria promedio de todos esos infinitos rayos o infinitas ondas que parten de esa abertura. Bueno, entonces, de acuerdo al principio de Huygens-Fresnel, las fuentes contenidas en ese diferencial ds, ¿verdad? Generan ondas esféricas que pueden ser modeladas por una sola fuente. O sea, en el punto P, ya en la pantalla, existiría debido a ese diferencial de fuente, un diferencial de campo eléctrico. Y ese diferencial de campo eléctrico estaría dado por esta expresión que está acá, donde la amplitud es el inverso de R. R en este caso debería ser este R de acá, ¿verdad? Ese R que está desde ese diferencial hasta el punto P. Es casi paralelo a los otros rayos, pero prácticamente cuando L es muy grande llegan a P todos esos rayos. Entonces, acá se puede considerar una geometría, aquí un pequeño triángulo, de tal forma que yo tengo acá S seno de teta, ¿verdad? Por supuesto, la magnitud de ese vector S por el seno del ángulo teta, que está aquí bien pequeño también.
Y al final, el vector R sería igual a S seno de teta más R sub 0, ¿verdad? Así se puede escribir también. Es algo que vamos a tomar más adelante, pero solo para poder identificar dónde está ese valor R ahí. Y eso es producto por la función armónica que yo tengo, ¿verdad? O sea, de la onda que se va a propagar a partir de ese DS diferencial de fuente que yo tengo ahí. Ese inverso de R es porque esta es una onda esférica. O sea, esto define la forma de una onda esférica. Eso no lo hemos considerado anteriormente, pero sí se necesita considerar acá porque efectivamente lo que se produce ahí son ondas esféricas. Y eso lo vimos por ahí, en el libro aparece la solución de la ecuación de onda en coordenadas esféricas. Y aparecía precisamente ahí que una solución es una función por el inverso de R, ¿verdad? Creo que estaba aquí en movimiento ondulatorio al final, en esta parte que dice ondas esféricas. Yo les había subido un video que no pude dar esa clase, no sé por qué, creo que fue por cuestiones de tiempo. Pero al final aquí se puede ver en la ecuación 274 que hay una dependencia del inverso de R. A medida que se aleja de la fuente, existe una atenuación de la onda. Y eso es lo que ocurre con la luz, ¿verdad? A medida que estamos cerca de una fuente, vamos sintiendo con más intensidad la luz que sale de esa fuente. Pero si nos alejamos, entonces es menor el efecto. Igual ocurre en el caso de ondas sonoras, ¿no? Ondas mecánicas en general. Y eso es debido a la naturaleza. Esto no involucra un medio dispersivo. Eso es muy importante identificarlo, porque aquí no hay ninguna absorción de energía, simplemente es la naturaleza de esta onda, porque se propaga en todas direcciones. O sea, toda esa energía que se puede perder está distribuida a lo largo de toda la esfera, ¿verdad? Que está formando esa distribución de energía en el espacio, ¿verdad? A eso se refiere. Por alguna razón se cerró esto. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Esa consideración es fundamental. Bueno, R es la longitud entonces de la trayectoria óptica desde la fuente de S hasta el punto P. Y esa, pues en este caso, podríamos considerarla también como constante, pero me interesa el punto P, qué es lo que pasa en P, ¿verdad? Y la relación entre R sub 0 y R sería esto de acá. Ahora, E sub S es la amplitud del campo eléctrico de cada onda que atraviesa la abertura. O sea, yo tengo infinitas ondas electromagnéticas que forman un haz de luz que van a incidir sobre esta abertura. Y en ese diferencial de S van a llegar un número determinado de ondas. O sea, qué sé yo, un número que va a generar un campo eléctrico resultante que efectivamente va a ser el producto de ese campo eléctrico de cada onda por el diferencial de S. O sea, imaginémonos que tenemos DS fuentes que van a generar cada una un campo eléctrico E sub S, ¿verdad? Esa es la amplitud resultante para todos los campos que pueden generarse en todas las fuentes contenidas en ese diferencial de S, que se puede modelar como una sola también. Entonces vamos a utilizar R sub 0, la expresión que tenemos ahí en azul, en la figura. Que está medida a partir de S igual a 0, ¿verdad? O sea, marco de referencia está precisamente aquí donde estoy trazando ese punto verde, ¿verdad? Ese es mi 0. Y acá vamos a sustituir el valor de R por esa cantidad que yo tengo acá. R sub 0 más delta R. Recuerden que delta R es este de aquí, ¿verdad? Ese seno de teta.
Ese es mi delta R, entre R sub 0 y R. Esa es la diferencia cuando se traza una línea perpendicular ahí a R que define ese triángulo que utilizo. Y eso lo hago también ahí en la fase, ¿verdad? De esa función, o sea, aquí arriba. Ok, luego voy a hacer una separación ahí para poder reescribir estos, así como está ahí abajo, ¿verdad? No hay ningún problema en entender eso. Y ahora vamos a tomar en cuenta que efectivamente esa diferencia de trayectoria óptica de R es bien pequeña, bien pequeña, cuando teta es pequeño, ¿verdad? También. Haciendo que es comparado con R sub 0, R es bien grande, o sea que yo podría despreciar en el denominador ese término, ¿verdad? O sea, podría ser que sea aproximadamente 0, pero aquí arriba no lo puedo hacer. Aquí arriba no lo puedo hacer. Alguien que me diga por qué no puedo hacer aproximadamente 0 ese argumento para esa función ahí armónica. A ver. Ahí está, ¿verdad? En el caso de la fase, debido al orden de magnitud de ese número de onda, que es mucho mayor que delta R, al final el producto no va a ser ni pequeño ni grande, va a ser un número considerable para ese argumento. Y eso pues hace que no se pueda tomar en cuenta esa aproximación, esa que está aquí arriba, ¿verdad? O sea, en la fase se va a conservar como tal. Y eso permite el fenómeno de interferencia de todas esas ondas. Ahora, considerando que delta R es ese seno de teta, entonces se obtiene, se coloca nada más ese delta R ahí en esa expresión que está ahí arriba. Y se considera esto, que esto es denominador de R sub 0 nada más. Ahora vamos a hacer la integral porque como esto solo es un elemento diferencial que hace un efecto en P, reflejado en el campo eléctrico, más que todo físicamente en la intensidad, pero el campo eléctrico es el que me interesa por ahora. Entonces la integral se va a hacer así, ¿verdad? Para el caso de la función que depende de S, en este caso sería una integral a lo largo de la abertura. Vamos a integrar, si mi referencia, por supuesto, está ahí en ese punto verde, voy a integrar de menos D medios a D medios, ¿verdad? Así voy a hacer, esos son los límites de integración que yo voy a considerar ahí. Bueno, entonces voy a llegar al resultado que yo tengo abajo. En la hoja que ustedes, en donde ustedes hicieron el problema de arriba, van a verificar esto. Ahorita se van a poner ustedes a hacer esa integral y van a verificar eso que está ahí abajo, que lo voy a encerrar aquí, en un cuadro rojo. Lo van a hacer a manera de ejercicio, ¿verdad? Como parte del acumulativo. Van a llegar a esa respuesta que está ahí. No sé si hay alguna pregunta, es simplemente un cálculo matemático ahí, ¿verdad? Perdón, aplicar, resolver esa integral y después simplificar, ¿verdad? Pura álgebra y cálculo. Considerando que beta es igual a un medio del número de onda por D, que D es el ancho de la abertura por el seno de teta. Ok, bueno, 5 minutos para hacer eso, muchachos. No sé, 5 o 7 minutos. El primero que termine me avisa y eso me va a dar el tiempo más o menos que tardan ustedes en hacer esto. Se van a verificar eso. Bueno, voy a estar pendiente entonces si hay preguntas.
No sé qué le ha pasado a Jonathan y a Christopher, ¿verdad? Bueno, al otro Christopher, porque hay dos que ayer no pudieron entrar. Ya, Sí, sí se obtiene el resultado, ¿verdad? es que lo que hace ahí es integrar esa exponencial compleja y luego sacar con la definición del seno el resto. Sí, ¿verdad? Y incorpora esa sustitución de beta que aparece ahí, ¿verdad? Para poder obtener ese coeficiente ahí de esa forma, o la amplitud de esa función. Bueno, vamos a darle unos minutos más al resto ahí para que termine, ¿verdad? Ya, sí, como dijo el compañero. Y quedó. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, los demás no han terminado, pueden terminar ahí. Después suben ahí la actividad, ¿verdad? Bueno, entonces podemos ver acá que la amplitud resultante es proporcional a esa función sinc, que creo que anteriormente uno de ustedes había hecho esa observación sobre ese patrón que se había dibujado. Cuando se considera beta, ¿verdad? Como una función del ángulo de dispersión o del ángulo de difracción que yo tengo ahí, que es igual a esa cantidad, un medio de K por D por el seno de teta. Y recuerden que para toda la abertura, no sé si es necesario mostrar la figura, pero si yo considero toda la abertura, voy a hacer así sobre ella. Ese triángulo grande, estoy considerando D acá, y estoy considerando teta acá. El delta R que yo tengo acá, delta R es igual a D seno de teta, ¿verdad? Eso sí se puede ver ahí. Voy a regresar todo para no dejar manchado eso ahí. Esa sería la diferencia de trayectoria óptica total para esa abertura, ¿verdad? O sea, esa sería prácticamente la fase para el término de interferencia cuando yo consideraba dos rayos, uno que está en un borde y otro está en el otro, que son provenientes de dos fuentes de Huygens. Generando esa fase, ¿verdad? Eso, para regresar un poquito ahí, a la parte esta de Thomas Young, del experimento de la doble rendija, imaginémonos que tenemos dos fuentes que están en los extremos de esta abertura. Y eso efectivamente corresponde a una diferencia de fase. Entonces, la naturaleza de ese beta es precisamente, podría llamarse una especie de diferencia de fase, a diferencia de este factor 1/2 que aparece ahí. Entonces, se va a interpretar así, como una diferencia de fase que es proporcional a una diferencia en la trayectoria óptica de dos ondas que se generan en los extremos de esa abertura. También podría, yo lo había escrito aquí como una diferencia de fase neta en P, ¿verdad? Ok, cuando la amplitud de uno de estos campos que atraviesa esa abertura, parte de campos eléctricos, parte de la onda electromagnética, no es uniforme a lo largo de la abertura, entonces ya la cosa se complica, ya tendría yo que incorporar un análisis un poquito más formal, utilizando la teoría de Fourier. Recuerden que mediante la serie de Fourier yo puedo descomponer cualquier función de cualquier naturaleza en puros senos y cosenos. Entonces, la transformada de Fourier hace algo muy similar, ¿verdad? O sea, hace una traslación, en este caso hace una transformación a un espacio distinto, que es, en caso de la óptica, el espacio de la frecuencia, para poder analizar cómo se comporta el campo en P, ¿verdad? Y eso se ve ahí en la óptica de Fourier más adelante. Ahora, la irradiancia, teniendo ya esa expresión para el campo en P,
debido a todos los infinitas fuentes que están en la abertura o todas las infinitas contribuciones de campo que salen de esa abertura y que llegan a P, se puede escribir finalmente la irradiancia de esa forma. Recuerden que E sub 0 en este caso sería la amplitud de esta función, que sería esta de acá, ¿verdad? Porque es una función armónica, o sea, a mí no me interesa con qué rapidez está oscilando ese valor o con qué valor tiene en una posición determinada. A mí lo que me interesa es saber qué amplitud va a tener, porque eso establece la energía que va a poder transportar. En ese sentido, simplemente sustituyo, elevo al cuadrado y obtengo esa expresión que está ahí, siempre considerando que beta es igual a esto, ¿verdad? Y eso es la función sin multiplicada por una constante y sub 0, ¿verdad? Y la constante en este caso sería toda esta que está acá, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, creo que aquí es I sub 0, ¿verdad? Aquí está mal. Ok, I sub 0 acá. Para determinar entonces, ya tenemos la descripción matemática de esa formación, o sea, estamos hablando al final de esta de aquí arriba, ¿verdad? Vamos a ver aquí que cargue esto, porque de esta de acá. O sea, eso efectivamente al parecer es un cuadrado de la función sinc, ¿verdad? O sea, el cuadrado del seno de teta o de y o de una función proporcional a esas variables entre ese argumento, ¿verdad? Esa función. Entonces, efectivamente, sí se va viendo que matemáticamente se obtiene ese comportamiento. Ok, vamos a regresar aquí de nuevo. Para poder encontrar los máximos y mínimos de interferencia constructiva y destructiva respectivamente, es necesario considerar los límites para ese campo eléctrico. Lo vamos a hacer para el campo eléctrico porque el cuadrado, o sea, aquí se puede ver en esta figura que es del Pedrotti, el cuadrado de la función sinc y la función sinc como tal coinciden en ciertas posiciones para, por ejemplo, para máximos y mínimos a partir de ese valor pi que aparece ahí. Coinciden, ¿verdad? O sea, los máximos y los mínimos y los siguientes máximos. O sea, al menos para los adyacentes sí lo hace, pero habría que experimentar un poquito hacia los extremos qué es lo que ocurre con esa función, porque según la gráfica, habría que hacer el gráfico, parece que hay una pequeña desviación entre esos máximos ahí. Pero al menos este sí se puede considerar igual que este de acá, ¿verdad? O sea, vamos a tomar en cuenta el caso de el campo eléctrico. Vamos a sacar el límite para el valor de un valor beta que tiende a 0, para el punto central, primero, para el caso de interferencia constructiva, en ese valor que al final esto para la función sin que es 1, ¿verdad? Aquí está. Entonces simplemente se evalúa ese límite, puede hacerse ahí con la regla del L'Hopital y se obtiene la intensidad, ¿verdad? I sub 0, que es el valor máximo en el pico. Ahora, la función que sería en este caso de teta, tiene sus ceros en otros valores. O sea, si yo evalúo de tal forma un beta que me permita que esto sea 0, que es el numerador, eso sería para un beta que fuese un factor entero de pi, ¿verdad? Un múltiplo, perdón, entero de pi, que sería positivo o negativo. De esta forma se puede obtener de nuevo la expresión que se dedujo desde el experimento de la doble rendija, ¿verdad? O sea, este resultado es muy importante porque sí se repite muchas veces. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Alguien que me diga cuál es la diferencia. A ver, muchachos. Con las anteriores expresiones, ¿verdad? O sea, d seno de teta igual a n lambda. ¿Cuál es la diferencia con esta? El n. No, el n siempre va a ser un entero positivo o negativo. Entonces, Ya no es D, no es D en minúsculo. sí, ¿Cómo? ahora de D. cambiar. Ajá.
Ahora ¿De es, de mayúscula? no, esa es cuestión de notación. La D siempre va a ser una característica de la obstrucción. En este caso, tengo una abertura D, tengo en el experimento de la doble rendija, tenía una separación D entre ranuras. En el caso de la réplica de difracción tenía una separación D minúscula entre o la abertura pequeña que yo tenía ahí. Pero no sé si notan que en el caso de las expresiones anteriores, acá vamos a ver, acá por ejemplo, aquí dice claramente que esto es para interferencia constructiva. Igual, todas las demás, bueno, que es una nada más para el caso de la réplica de difracción. Creo que lo había puesto por aquí arriba. Acá está. Este es para el caso de la réplica. Es la misma para interferencia constructiva, ¿verdad? Pero la diferencia es precisamente que para el caso de esa abertura simple, esto corresponde a interferencia destructiva. O sea, hay una gran diferencia. Y físicamente, ¿por qué podría ocurrir eso? Eso sería una buena pregunta. Porque en este caso sí es destructiva y en los otros casos es constructiva. Bueno, ahí la respuesta estaría en un principio acá que ocurre que de acá, todas las fuentes que están aquí arriba de ese cero van a generar ondas que van a tener una fase tal que se van a interferir de forma constructiva en P. Pero todas estas que están aquí abajo van a tener una diferencia de fase de pi, ¿verdad? Que va a hacer que exista una interferencia destructiva de todo el efecto que generen esas fuentes que están arriba. O sea, todas las fuentes que generan ondas en la parte de arriba de esta ranura van, todos eso, los efectos que hagan en P van a ser cancelados por todos los efectos que tengan las fuentes de abajo. Y eso es por la diferencia de fase con la que llegan a ese punto P. Y al final eso ocurre para cualquier ranura, ¿verdad? Independiente del valor del ancho de esa ranura. Esa sería la explicación por qué una es constructiva y la otra es destructiva, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ya casi terminando aquí con esto. Recuerden que siempre vamos a tomar en cuenta que la pantalla va a estar bien alejada y voy a ver el patrón pues bien junto, bien cerca del cero, del punto este donde pasa el eje de simetría. De tal forma que el ángulo teta también se puede escribir aproximadamente como el seno de teta cuando esto esté en radianes. Esto no lo olviden, esté en radianes. Eso sí es válido cuando teta es en radianes. Entonces, resultando para interferencia destructiva, ¿verdad? Una ecuación que no depende del ángulo de difracción en este caso. Entonces, estas son las mismas, ¿verdad? Solo que de diferente punto de vista. El caso aquí siempre es para interferencia destructiva, ¿verdad? No se van a confundir. Cuando en la evaluación ustedes tengan dos ranuras o una réplica de difracción, esas ecuaciones describen interferencia constructiva. Pero cuando ustedes tienen una sola ranura y quieren analizar algún problema específico para esa ranura, lo van a hacer considerando esas ecuaciones para interferencia destructiva. Que no se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Eso es muy importante. Ok, bueno, entonces aquí tengo la función de la intensidad. Ya he sustituido aquí el beta, ¿verdad? Aquí está el beta. Y vamos a tomar en cuenta aquí una función que dependa bajo esta consideración que acabo de hacer ahí, ¿verdad? Que no dependa de la desviación angular, sino que dependa de este factor, ¿verdad? Vamos a sustituir al seno de teta por y entre L, ¿verdad? Por N, como se había hecho acá. Ok. O en este caso sería Y entre L nada más, el seno de teta, o sea, sin mantener el resto de forma invariante.
Entonces, si hago una gráfica de Y, ¿verdad? Como variable independiente, entonces voy a observar dónde están los máximos y los mínimos. Para los mínimos o los ceros, solo tengo que evaluar el valor de n, más menos 1, más menos 2, etcétera, y voy obteniendo estos valores, ¿verdad? Acá. Y para los máximos, entonces sí tendría que hacer otro tipo de consideración. Y aquí la más conveniente es utilizar el cálculo para poder derivar e igualar a 0, ¿verdad? Para poder encontrar para qué beta están contenidos esos máximos. Y eso es precisamente cuando se cumple esta relación, que la tangente de beta es igual a beta. Ustedes hacen eso, derivan esa expresión, creo que hace falta aquí beta, ¿verdad? Perdón. Con respecto a beta, beta es esto, ¿verdad? Que está acá, ese argumento. Y lo igualan a 0, van a encontrar que se debe cumplir esa relación tangente de beta igual a beta para poder obtener dónde están los máximos. Ya lo he hecho acá, directamente. Los adyacentes siguientes, o sea, los que están adyacentes al 0, están en esos valores, menos 1.43 y 1.43 de lambda L entre D. Y el siguiente está 2.46. Eso se puede hacer cuando yo analizo un poquito dónde están esos puntos cuando grafico la tangente de beta y grafico beta, ¿verdad? Como una función. Entonces identifico dónde están las soluciones que cumplen con esa ecuación. O sea, que satisfacen esa ecuación. Y hago entonces aquí la consideración que esto es un medio de K de seno de teta, ¿verdad? O es un medio de K de Y sobre L. Y despejo para Y, acá. Entonces obtengo todos esos valores que ya he evaluado aquí. ¿Verdad? Que tengo los primeros dos adyacentes y tengo uno en este extremo, que es cuando, bueno, que es el que sigue, ¿verdad? Entonces la separación no necesariamente es la misma, eso se puede demostrar. Bueno, aquí hay una imagen que es esta, en donde, como siempre, lástima no estar por ahí, pero sí se puede hacer. Cuando yo voy disminuyendo, en este caso la abertura, me estoy dando cuenta aquí, ese valor W que aparece ahí, es el valor de la abertura, en este caso sería D, ¿verdad? Cuando yo voy disminuyendo eso, observo yo que aquí hay una dependencia del inverso de D, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que sea más ancho cada vez más el patrón, y se observa aquí claramente, ¿verdad? O sea, el patrón aquí es más ancho. O sea, ¿cuánto mide esto? Esto mide 2 lambda L entre D, todo ese ancho, ¿verdad? Que está ahí, porque la mitad del perfil mide lambda L entre D. Entonces, eso se va haciendo cada vez más pequeño a medida que aumento el valor de D, ¿verdad? Eso se observa claramente ahí. Y voy viendo también dónde están los máximos de interferencia constructiva y dónde están los de interferencia destructiva. Entonces, aquí se puede ver que hay muchísimos, se pueden ver muchos. Cuando el valor de D es relativamente grande. Y eso está en milímetros ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Creo que con esto podemos terminar. Lástima no poder hacer esos gráficos ahí, lo pueden hacer ustedes en matemática, ¿verdad? Para poder identificar, analizar un poquito la función, ¿verdad? Cómo se comporta a medida que yo voy variando algunos parámetros. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que con esto cerramos. ¿Sí? Yo tenía una pregunta. Sí. Aquí estamos, con este fenómeno, estamos tomando en cuenta que la onda que viene del otro lado de la rendija es una onda plana, ¿verdad? Sí, es una onda de luz plana, claro. Con monocromática, por supuesto. Todo esto son patrones para luz monocromática, de una sola longitud de onda, ¿verdad? Es que lo que yo me preguntaba es que pareciera que la rendija como que hace una operación sobre la onda que viene y entonces genera ese patrón en el otro lado. Porque esa Sí, función, es decir, en eléctrica uno mira esa función sinc cuando uno trata filtros que tienen,
si no estoy mal, son filtros Ujú. que tienen frecuencias, es decir, son filtros que son ideales. La función sin creo que es la transformada de Fourier de la función rectangular, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, de la rectangular. Eso se puede ver aquí. Cuando usted hace esta integral, usted se da cuenta que eso se parece mucho a una transformada de Fourier. O sea, incluso hasta la misma variable está por ahí, SS, la verdad que en Fourier. Creo que en Laplace también se mantiene. Sí, eso es lo que yo me preguntaba, Sí, si era por eso, que era como que era como una transformada de Fourier en una función rectangular. sí, efectivamente. Eso es una transformada de Fourier. O sea, cuando usted tiene la función de campo eléctrico, eh, que está ahí precisamente en esa obstrucción, y usted le saca la transformada de Fourier a eso, usted va a obtener estas distribuciones. Todas esas distribuciones las puede obtener bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero ahí en el libro aparece un capítulo solo de eso, la óptica de Fourier. Entonces, acá se hacen todas esas transformadas que se obtienen. Por ejemplo, si usted se fija acá, vaya, esta función que es un escalón, hay que formarla por dos funciones de Heaviside. Usted le saca la transformada a esto y obtiene esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, eso se parece mucho a lo que se observa ahí físicamente. Lo único es que esto es campo eléctrico. Hay que sacarle la intensidad para poder ver eso. A medida que usted tiene otras obstrucciones, por ejemplo, creo que aquí tienen una obstrucción circular, le saca la transformada, usted de Fourier a esto, obtiene este patrón que está acá. Entonces, sí, efectivamente, ahí se hace una transformada. Estas son unas funciones de Bessel que aparecen por ahí que me definen también ese tema de la resolución angular. Esas J sub 1 son funciones de Bessel de primer tipo. Entonces, todo esto son transformadas, puras transformadas. Y eso lo hace un tratamiento completo la teoría de Fourier. Ahí se puede ver. Incluso, ya para terminar aquí, no aburrirnos tal vez. Este muchacho que hizo la práctica conmigo el año pasado. Vamos a ver dónde está esto para que lo veamos. Ricardo. Él hizo aquí bueno, hay un libro acá que solo habla de eso, por cierto. Yo lo tengo, si alguien no quiere, lo paso. Él hizo aquí el experimento porque nosotros tenemos ahí creo que estas fueron las funciones que él graficó en matemática. Él le sacó las transformadas de Fourier a esto y obtuvo todas esas formaciones que están ahí. Que esos son puros patrones de difracción. Estos que involucran la óptica de Fourier, ¿verdad? Todo esto lo hizo en matemáticas. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar si quiere, ¿verdad? Para poder ver cómo se comporta, ¿verdad? Esa es la réplica, por ejemplo. Esa es la abertura, etcétera. Pero lo que quería mostrarles es la guía. O sea, él hizo la guía para hacer el experimento y poder analizar todas esas formaciones. Entonces, el equipo está ahí en física. Este es para un arreglo 2F. Esto involucra algo bien interesante que tiene que ver con la formación de imágenes con la óptica de Fourier, ¿verdad? Creo que en astrofísica se ve un poquito de eso para poder analizar la transformada de Fourier de una imagen de una galaxia, por ejemplo, ¿verdad? A ver cuál es el espectro de frecuencias. Y se hizo todo el trabajo aquí, ¿verdad? Está el montaje para poder hacer el experimento. Se incide luz sobre varias obstrucciones que generan patrones de difracción característicos. Entonces se hace toda la teoría de esto para obtener esas formaciones, ¿verdad? Aquí están algunas funciones que serían espaciales para el caso de la obstrucción y ya para una distribución de campo en una pantalla serían todas estas que están acá, por ejemplo, ¿verdad? A eso se refiere. Pues si alguien tiene interés más adelante, tal vez ahí en algún curso de seminario podemos tocar este tema. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, no sé, nos estaríamos viendo el lunes con las presentaciones, pero antes el domingo, ¿verdad? Con la evaluación. Unos 5 problemas, unas 2 preguntas, 3 problemas.
Y el lunes las presentaciones, ¿verdad, muchachos? Voy a estar pendiente de alguien si quiere que veamos, revisemos lo que va a poner para darle algunas recomendaciones, no sé. Y con eso cerraríamos. Entonces, quedamos así, muchachos. Si no hay más participaciones, nos miramos pues nos vemos el domingo ahí, ¿verdad? Para la evaluación. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Lick. Por ahí. Saludos. Cuídense todos, como siempre. Gracias, profesor. Nos vemos. Ok, nos vemos. Cuídense.